Buenas amigos de A los Persianos. Bueno, hoy tenemos aquí a un invitado llamado Daniel Comín, el creador de la página Autismo Diario. Y hoy vamos a hablar, amigos, de un tema pues bastante interesante. Un tema que me toca en el canal y que es importante hablar. Y es que hace poco pues vi que Daniel publicó en Autismo Diario un artículo que habla sobre un comunicado que hizo la Real Academia de Medicina en España, donde ella propone hablar de identidad autista, de condición autista, en lugar de trastorno autista. Que esto de hablar de trastorno solamente debe usarse si la persona tiene así como algo clínico muy significativo. Y bueno, esto es un tema pues bastante controversial, es algo que ha generado bastante debate y que pues Daniel Comín pues lo discutió en su artículo. Hoy vamos a hablar de eso, si esto que propone la Real Academia de Medicina en España es una buena idea o no. Por cierto, quiero decir que, bueno, lo que va a decir aquí Daniel Comín es la opinión de él, ¿sí? Por si alguno se siente señalado o alguna cosa así. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que tú crees que esto está conectado directamente con lo que está pasando en Estados Unidos, de que haya un recorte así para la investigación del autismo. Bueno, Estados Unidos no, y en el Reino Unido. A ver, todo esto viene de un concepto ideológico, ¿ok? Que no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con la realidad, es una cuestión de ideología, ¿vale? Y en esta ideología, pues es una ideología que intenta, no sé, blanquear, eliminar, que yo en cierto punto de vista puedo entender que lo que buscan es que el concepto autismo en sí mismo pues no se vea como algo horrible, tipo vamos a morir todos, ¿no? Sí. Porque al parecer esta era una especie de estigma, ¿no? De que cuando te decían su hijo tiene autismo, pues te daban el pésame, ¿no? Como si se hubiera muerto, ¿no? Entonces yo desde ese punto de vista, yo considero que es bueno, pues, eliminar estigmas, ¿no? El problema es cuando se te va de las manos y te vuelves como un poquito loco y se van de la realidad, ¿no? Una especie de crisis identitaria y existencial todo en uno y empiezan a decir que son poco menos que seres de luz, ¿no? Y eso es un error. Y ahí ha venido pues toda esta especie, que fíjate, el propio Niemann, que fue uno de los inductores de todo esto cuando el tema del DSM-5, según yo tengo entendido, ha dado un paso atrás y se ha apartado de la primera línea, ¿no? O sea, como que diciendo, Dios mío, hemos creado un monstruo, ¿no? Porque al final ese es uno de los problemas, que se ha convertido en un dogma, como una religión o un partido político o una cosa de estas, que en el fondo, pues lo que defiende son nadie sabe exactamente qué y lo que están haciendo son cosas que van en contra de la realidad y de la necesidad, ¿no? Y ese es uno de los problemas que nos encontramos. Todo esto sumado a que, sobre todo en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos de una forma más eficaz, lo han convertido en un negocio millonario. En el resto de los países no tanto, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, esta especie de tomadura de pelo de que tienen 1 en 32 en la prevalencia del autismo en Estados Unidos. También hice un artículo sobre eso. Ya te digo yo que es mentira. No tienen 1 en 32. O sea, no lo hay. Lo que pasa es que, claro, pues, les conviene para el discurso, ¿no? Es un poco como diciendo, oh, somos cientos y cientos y miles y todos, ¿no? Y al final, claro, si somos todos, pues resulta que los divergentes serán los otros, ¿no? Al final. No, no, yo soy neurodivergente, pero a usted no le pasa nada. Pues por eso, como todos estos en esta especie de saco gigantesco del autismo, yo creo que van en la dirección equivocada, van justo en contra y están perjudicando mucho a muchos niveles. Y curiosamente, lo más curioso de todo esto es que la mayoría de las personas que enarbolan estas banderas o realmente no tienen autismo, o se han comprado un diagnóstico, o alguno habrá que lo tenga, pero la mayoría tengo serias dudas incluso de que tengan autismo. Todos estos que van ahí con estas banderas. Estamos ante un movimiento dogmático, sectario, religioso, llámalo como quieras. Sí, yo lo que he notado, por ejemplo, al leer, bueno, algunas personas que se declaran neurodivergentes o que son autistas y todo esto, es que ellos dicen que a ellos les molesta mucho que se hable de autismo como una discapacidad, que se hable de trastorno. E incluso a mi página han escrito personas que les molesta la clasificación del autismo a niveles. Y cuando yo me he puesto pues a hablar con estas personas, fíjate que pasa algo muy interesante, que estas personas perciben esto como una cuestión de identidad. O sea, que cuando tú les dices, oye, es que el autismo es una discapacidad, es que hay varios niveles de autismo, es que el autismo es un trastorno y todo esto,
ellos sienten como si estuvieran recibiendo un ataque, como si el autismo fuera como, a ver, como el nombre de ellos, ¿sí? Ya, Y es como si, sí, pero voy a aclarar primero unos aspectos y luego desarrollarte otros, ¿vale? Para darle un poco de conjunto a todos. A ver, lo claro, primero es que el autismo nos guste o no nos guste, luego podremos estar o no estar de acuerdo, pero la realidad es que el autismo es un diagnóstico clínico, que tanto en la DSM como en la CIE-11 está en el aspecto de salud mental. Que luego estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. Esa es otra historia. Que desde los cambios del DSM-5 y de la CIE-11 han creado una gigantesca bolsa en la que cabe todo. Y sí, cualquier cosa es autismo. ¿Me explico? Pero luego hay otro problema añadido y es que la calidad diagnóstica cada vez es peor y muchas personas que en realidad tienen otras etiquetas diagnósticas asociadas con la salud mental o con lo que sea, me da igual, están recibiendo diagnósticos equivocados. Ya sea por una mala capacidad del clínico, porque el clínico está más pendiente de lo que le van a pagar que otra cosa, porque se autoperciben así, no lo sé, me da igual. Pero te das cuenta que hay muchísimas personas que en realidad no tienen autismo, que están en otras realidades y lamentablemente estas personas tienen un diagnóstico equivocado. Y digo lamentablemente porque tienen derecho a tener el diagnóstico correcto. Y ves cómo hay personas que lo que tienen es pues trastorno de personalidad o esquizofrenia, psicosis, estrés postraumático, no sé, mil cosas diferentes que van con un diagnóstico de autismo. Y eso es malo para estas personas. Por yo siempre digo que necesitamos que cada cual tenga el diagnóstico correcto y adecuado a su realidad para que luego pues, se pueda trabajar en mayor o menor medida en esa red. ¿Ok? Sobre el modelo diagnóstico del DSM-5, yo tampoco estoy de acuerdo. Lo he dicho, no sé, por activa y por pasiva, ¿no? No me gusta el modelo diagnóstico que hay. Creo que ha hecho mucho más daño, ha hecho más mal que bien. Si lo pones así en la balanza entre lo bueno y lo malo, no creo que haya salido bien, francamente. Ha habido ahí algo que no se han equivocado. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué es lo que nos encontramos? Vamos a ver. Y fíjate, me voy a ir al comunicado este de la Real Academia Nacional de Medicina de España, ¿no? De los nombres, la RANME, ¿no? Y viene a decir que la denominación de trastorno no parece la más adecuada, ¿ok? Porque para el conjunto de las personas autistas debería ser reservada solamente para aquellas situaciones que requieran de atención médica o de otro tipo, ¿ok? Es decir, que cualquier persona que esté en el espectro del autismo que requiera de atención médica o de otro tipo, o sea, todos, pues esos sí, sí tienen un trastorno, ¿no? ¿Qué estupidez es esta, no? Porque sí, es para, es un está bien, ¿no? Pues dices, bueno, es que cualquier persona que esté en el espectro del autismo necesita algún tipo de apoyo o ayuda. En algunos casos será más pequeñita y en otros casos será mucho más grande, ¿ok? Pero claro, el problema es que automáticamente acabas de tumbar esa especie de definición. Y luego dicen, no, es que la palabra trastorno no les gusta más porque suena trastornado. Bueno, y condición suena a condicionado, ¿no? O sea, estás condicionado por el autismo. Y lo de identidad. A ver, el problema de la crisis de identidad, que es algo que se está viendo mucho últimamente, las crisis de identidad y existenciales, es un problema muy grave. Decía Erickson, el psicólogo este alemán, que la crisis de identidad es el fracaso en alcanzar la identidad del yo durante tu adolescencia. ¿Ok? Que es donde se supone, ¿no?, que tienes esa identificación de tu esencia. Sabemos que en el autismo hay muchos problemas de identidad, más, fíjate, me atrevería incluso a decirte que hay más problemas de identidad en las chicas que en los chicos, siempre en alto funcionamiento, ¿ok? Grado 1, síndrome de Asperger o como carajo se le quiera llamar, ¿no? ¿Vale? Que por sí, cierto también requieren de apoyo, ayuda, atención o intervención, con lo cual siguen estando dentro del trastorno del espectro del autismo. Vale. A partir de ahí, cuando tienes estas personas con estas crisis de identidad, han intentado convertir un diagnóstico clínico en una identidad. ¿Y por qué? Por lo que yo llamo el principio del victimismo, ¿no? Es decir, preferimos decir que tenemos autismo a decir no, preferimos decir que el autismo es una identidad a asumir la verdadera realidad del autismo, ¿no? Con lo cual dices, ¿y por qué no quieres aceptar esa realidad? Porque soy una víctima. ¿Y por qué eres una víctima? Porque todo lo que me ha pasado a mí en mi vida, ¿vale?, es por culpa de los demás, ¿no? Y me ha pasado por culpa de los demás porque yo soy diferente, porque soy autista. ¿Vale? No porque a lo mejor seas idiota, no. O porque hayas actuado mal en tu vida, no. O porque pues tus ideas no estén acorde con el conjunto social donde tú te mueves, que también podría ser. No, es que como yo soy autista, la gente me odia. Perdona, o sea, no te odian. A lo mejor no te entienden o a lo mejor tienen algún problema, pero básicamente no te odian, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ejercen de víctimas. ¿Y por qué? Porque el victimismo les funciona muy bien. Mira, te voy a poner un ejemplo.
verás, de discurso victimista, ¿vale? Porque luego es a donde quiero llegar. Tú ahora imagínate que ahora estamos hablando tú y yo, ¿vale? Y tú eres la víctima, ¿ok? Y tú dices, no, es que claro, yo estoy muy preocupado porque la Luna está a 100 kilómetros de la Tierra. Y yo te digo, no, la Luna no está a 100 kilómetros de la Tierra. La Luna está a 348.000 kilómetros de la Tierra, más o menos. Y tú, Sí. perdona, o sea, ¿me estás llamando mentiroso? Yo, no, no te estoy llamando mentiroso, es que es verdad. Ah, o sea, lo que yo digo es falso, ¿no? Entonces está claro que tú eres un dictador que quieres imponer tu opinión sobre la mía. Fascista. Yo digo, no, es que es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que el dato mata al relato. Y cuando tú vives de un relato, ¿ok? Tienes un problema. Y eso, ¿qué les lleva? A esa mentalidad de la víctima, que fíjate si vas a reconocer a gente ahora, ¿vale? Primero del elitismo moral. Su moral es superior a la tuya. ¿Ok? Por tanto, puedo decir que tú eres una mala persona porque me miras mal, ¿ok? Es decir, yo soy superior moralmente. Y el ser superior moralmente a mí me permite hacer cosas que a ti no se te permite, que eres inferior, ¿no? Esa especie de supremacismo que vemos muchas veces. Luego tenemos esa necesidad permanente y perpetua de reconocimiento, ¿ok? Y que me reconozca a mí incluso como víctima, que todo el mundo me diga, oh, fíjate cómo has sufrido. La verdad, estamos contigo, estamos con las víctimas, ¿no? Y luego tiene una absoluta y carente falta de empatía con los demás. Los problemas de los demás les dan absolutamente igual. A ellos lo que les importa son ellos mismos, porque hay un narcisismo bastante importante alrededor de todo eso. Y luego ellos están pendientes de sus problemas, ¿vale? Pero no de las soluciones, porque las víctimas no quieren soluciones, quieren caso, quieren que les hagan caso y quieren esa especie de salir afuera. Y ahí es donde entran esos conceptos identitarios, que están alejados de la realidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, muy bien, pues yo soy autista. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque me autopercibo, porque me he autodiagnosticado o porque he ido a alguien a que me haga un diagnóstico, de estos que hoy en día te puedes hacer un diagnóstico en 10 minutos y me han dado un diagnóstico porque le he pagado $1.000 o 1.000 euros. Yo tengo un diagnóstico, sea cierto o no este diagnóstico. Entonces, claro, yo ahora ya estoy ahí identificado, ¿no? Ya tengo un nombre. Y ahora pertenezco al Autism Social Club, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo eso? Sí, porque esto es así, es como un club social, ¿no? Que solo Sí. entras por invitación diagnóstica. Que tú dices, pero esto es absurdo, ¿no? O sea, no es un club social, es un diagnóstico clínico. Luego nos gustará o no, pero por la misma razón que la Luna no está a 100 kilómetros, está a 348.000, el autismo es un diagnóstico y no es una identidad. A ver, que alguien quiera asumir esa identidad como el que se identifica a sí mismo como jirafa o como perro o como planta, no sé. Sí, estoy diciendo cosas reales, ¿no? Gente que no está bien, ¿no? Y dices, bueno, pues me parece muy bien que cada uno se identifique como quiera. El problema está en cuando quieres crear ese club. ¿Por qué? Y te voy a dar otro motivo. Y esto tiene que ver con el Día del Orgullo Autista, ¿vale? ¿Tú has escuchado alguna vez hablar del Día del Orgullo Esquizofrénico? Claro, sí. De hecho, Del Día del Orgullo Psicópata, del Día del Orgullo de los psicóticos, del Día bueno, del eso sí, Orgullo de los ansiosos, ¿no? No hay. para nada. No hay, no hay, no lo han inventado. El Día del Orgullo del Trastorno por Estrés Postraumático. No Por hay. ahí, O sea, por ahí una condición que sí hoy que en algún tiempo intentaron idealizar fue la tuberculosis, incluso un grupo musical llamado Los Tuberculosos. ya. Y el alcoholismo también, ¿no? O sea, ya está el alcoholismo y otras historias. Pero bueno, al final dices, es que no, es que a nadie se le ocurre hacer eso. Pero entonces cuando yo digo, bueno, pues voy a crear esta especie de religión o de secta, ¿no? Donde el nuevo Mesías se llama autismo. Sí, porque es un poco así, ¿no? Entonces yo estoy convencido que muchos de los que estén oyendo esto se van a estar tirando de los pelos y querrán arrancarse los oídos con ganchos. No hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es comentar en abajo en la caja de comentarios, poner vuestra queja, enviárselo a vuestros amigos para que se quejen también todos. Veniros todos a quejaros aquí en la caja de comentarios. Porque, y a mandárselo a todo el mundo para que todo el mundo entienda que yo estoy loco. Diego no, o sea, el problema es mío, ¿no? Pero mandároslo entre todos. Es muy importante que todos los que estéis en contra de lo que yo estoy diciendo, os lo enviéis entre vosotros mismos, ¿ok? Entonces, fíjate que esto al final es una forma de manipulación, ¿no? Bueno, al final lo que estoy haciendo es intentar manipular, porque a más comentarios y a más se lo envíen, pues más se ve el vídeo, ¿no? Más se viraliza, ¿vale? Claro. Es una de las cosas, perdona que haya jodido el posible éxito de este vídeo al desvelar el por qué lo digo, pero al final esta es una realidad, ¿no? Yo por eso siempre digo que
Los haters no son haters, son fans confundidos. Hay gente que en realidad le gustaría estar donde estás tú, con la plataforma que tú tienes y haciendo lo que tú tienes, ¿no? Que ellos no lo han conseguido, porque eso te lleva a la envidia, que es una de las cosas. Sí, sí, esa es una de las cosas que hay. ¿Y por qué? Porque la mentalidad de la víctima, al final, si ven que no consiguen sus objetivos, recuerdo, por cierto, que el victimismo es un trastorno paranoide de la persona, ¿ok? Volvemos a los trastornos de la personalidad. Hay muchísimas personas con eso. Vale. Entonces, claro, cuando no consiguen sus objetivos, ¿qué acaban? En la desesperación, el resentimiento, la ira, la venganza. Sí te suena todo esto, ¿no? Y al final, todos aquellos que no siguen su discurso son el enemigo. Entonces, crean grupo para ir en contra de todas aquellas personas que no piensan como ellos. Eso antes se llamaba totalitarismo, ¿no? O Sí, absolutismo, ¿no? Ahora pretenden llamarle lucha social. No, perdón, la lucha social es otra cosa. Y esto, yo por eso lo reflejo bastante en el artículo, ¿no? Que esta gente que no están bien, hay gente que no está bien desde hace 3.000 años o 4.000, vamos, que esto no es de ayer, ¿no? Y esto de crear estos grupos, etcétera, 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 ha sido de siempre. Y hay algo muy importante que la gente se le olvida. A ver, ¿qué es lo que caracteriza el autismo? ¿No? Porque a lo mejor habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos decir en qué nos basamos para decir que alguien tiene autismo? ¿Qué nos fijamos? En una serie de dificultades que presenta esa persona. ¿Ok? Porque tiene problemas a nivel sensorio-motriz, porque tiene problemas a la hora de las comprensiones sociales, porque tiene problemas en la función ejecutiva, porque tiene problemas en la sociabilidad, porque tiene problemas en todo lo que es la parte de coherencia central, en fin, sacas toda esa lista de cosas, tiene problemas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí da igual que sean los de grado 1 o los de grado 43. Eso es lo que comparten todas las personas con autismo, todas. Son dificultades en las que tienen que trabajar para intentar superarlas en mayor o en menor medida. No voy a entrar siquiera en los problemas asociados a epilepsia o discapacidad intelectual, que esa ya es otra guerra, ¿no? Sino en esos rasgos que son comunes, que tienen todas las personas con autismo, indistintamente del grado o de la intensidad o de las necesidades de apoyo que puedan tener. Esas particularidades que dan lugar al nombre de autismo y que consiguen que tenga un diagnóstico de autismo son aspectos que te dificultan la vida, no te la imposibilitan, no te convierten en peor persona, no nada. Pues esto es como yo uso gafas, si yo no llevara gafas no vería nada. O sea, usar gafas no me convierte en una identidad, ¿no? Es que no veo bien. Vamos a crear una identidad de los que no vemos bien y a crear el día del orgullo de los que no vemos bien, ¿no? el Es decir, orgullo gafufo sería eso. sí, el de los gafotas, el día del orgullo gafotas o algo así, ¿no? Entonces, claro, es que, ¿sabes qué pasa, Diego? Que todo esto es tan absurdo que no soporta el más mínimo análisis crítico, ¿sabes? No hay, o sea, tú lo sometes a un análisis crítico y no aguanta. Como lo de, no, es que vamos a llamarlo condición porque trastorno es feo. Ay, condición es bonito. Mire, oiga, yo es que estoy condicionado en mi vida por el autismo. Ya, oiga, pero en realidad yo me refería a condición de otra cosa. Ya, pero como si nos ponemos aquí a que cada uno lo interprete como le dé la gana, ¿no? Nos podemos poner en eso. No, es que en realidad yo quiero que sea una identidad. Es que no es una identidad. No lo es. Lo siento. O sea, no es una identidad. Y cuando alguien pretende, desde el victimismo, imponer una idea identitaria basada en un dogma, se llama secta o se llama, no sé, modelos absolutistas y totalitaristas. Pero cuando le dices esto a la cara, lo que te dicen es que es un fascista. No, el fascista eres tú, que quieres imponer un modelo que nadie quiere, nadie acepta y ni siquiera lo puedes someter al más mínimo escrutinio, al más mínimo proceso de crítica, ¿no? Y eso es un problema muy grande. Y ahí, ¿qué es lo que tienes? Que los grandes defensores de esta especie de movimiento, al final, si te fijas bien, detrás de cada uno de ellos hay un negocio, curiosamente. Y uno de los efectos secundarios que puede llegar a tener esto es que desaparezcan las ayudas para el autismo, porque como es una identidad, ¿no? Es como ser, no sé, yo que soy del Madrid o del Barça. No, pues oiga, no es lo mismo. ¿Sabes? No es lo mismo. Yo es que soy, no sé, me autopercibo a mí mismo como amerindio. Bueno, ser amerindio puedo entender que sea una identidad, ¿no? Un aspecto racial, social, histórico, cultural, ¿vale? Te la compro. No, yo es que soy canceroso. No, oiga, eso no es una identidad, ¿sabes? O sea, yo creo que usted es tonto, pero que tampoco ser tonto es una identidad, es un problemilla con el cual yo creo que podemos trabajar para que usted deje de ser tonto, ¿no? Porque al final es una cuestión de, no sé, de pensamiento crítico, que no existe. Hemos perdido el pensamiento crítico.
hemos perdido los procesos reflexivos y nos encontramos con unos problemas que son muy graves, son muy graves. Y luego a ti mismo te han acosado. O sea, es decir, son cosas que dices, pero ustedes se quejan de lo que hacen. ¿Sí me explico? Sí, Porque cuando Diego o cualquier otra persona se sale el discurso que ellos tienen, se quejan, ¿vale? Te atacan, pero te atacan de la forma en la que ellos se quejan que les atacan a ellos. ¿Sí me explico? Es decir, entonces sí, los que están, los victimizados, que no víctimas, ¿vale? No es lo mismo la víctima real que el victimizado. Entonces la víctima real es, o sea, al final es el que recibe el ataque y el victimizado es el que dice que, ¿no? El que ejerce de víctima. Yo ejerzo de víctima, ¿no? Pues como ejerzo de víctima, todo lo que me pase a mí es por culpa de los demás, porque de esa forma tampoco tengo que asumir responsabilidad de las cosas que yo. Y ya tienes un problema. Y entonces nos ponemos todos de acuerdo, te machacamos a ti, te perseguimos en redes sociales, te mandamos correos electrónicos, intentamos que tumen tus vídeos, intentamos que tumen tus directos, tus Instagram, tu todo, y te acosamos. Que en realidad lo que somos puros acosadores. Que hay esto una es lo cosa que que yo quería agregar al análisis que tú haces de Steffi, ¿no? Y es que yo he pensado que también el autismo mismo puede hacer que tú puedas tener problemas de identidad, porque, por ejemplo, si tú creciste y durante la infancia te hicieron bullying, luego en la adolescencia, luego cuando intentaste trabajar te han hecho bullying, o sea, tú puedes crecer Claro, con un sentimiento de baja autoestima sí, tremendo y con una sí, crisis de sí. identidad. O sea, te Pero digo esto, fíjate, sí, fíjate que yo te lo he comentado, te he dicho que incluso es más común en chicas que en chicos, ¿ok? sí, Con lo cual es un peligro. ¿Por qué? Porque ahora te llegan los 4 iluminados de turno y te vienen a ti a resolver tu crisis de identidad, que la tuya sí es real, la de ellos es imaginaria, sí. ¿ok? Y entonces, zasca, porque te manipulan, y entonces están consiguiendo que muchas personas que de verdad están en el espectro hayan caído en esta trampa, porque hay muchas personas que han sufrido muchísimo durante su adolescencia. No es que tengan una crisis de identidad, que lo que tienen son crisis existenciales, que va un poco más allá todavía. Ya no solo son esos procesos de baja autoestima, como tú comentas, es la sensación de vivir en una especie de daño permanente, ¿sabes? En un estado de alerta, vamos, que no sales a pasear, que parece que sales de patrulla, ¿no? Porque estás en estado de alerta permanente, ¿no? Sí, Claro, estas personas que necesitan un apoyo para eso, necesitan un apoyo para eso, lo único que están recibiendo son los mensajes de un grupo de fanáticos que te quieren llevar a su secta, que no te van a ayudar en nada y te van a convencer. Y recuerda, esto creo que fue Mark Twain quien lo decía, que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que lo han engañado. Entonces van a coger a estas personas en un momento de debilidad, porque tienen un momento de debilidad y las van a engañar. Y esto, yo estoy preparando ahora un artículo sobre disforia de género, TELIT, porque es tremendo lo que hay con el tema de la disforia de género. ¿Por qué? Y por eso te digo que pasa más en chicas que en chicos, ¿vale? Es más frecuente. A lo mejor pasa igual, pero no se ve tanto en los chicos como si se ven las chicas, ¿no? Esos problemas de crisis de identidad real y problemas de personalidad que están ahí. Pero tú ahora imagínate, Diego, tú estás en plena crisis a todo nivel y te llega alguien y te dice que la culpa de todo lo que te pasa a ti la tienen aquellos de allá y ya te han convencido. Pero el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? El problema, esta gente es malvada, ¿ok? Es gente malvada, no son buenas. Pero el problema es que cuando tú coges a un malvado y convence a 1000 buenas personas de algo, ¿sabes lo que tienes? 1001 malvados. sí. Y eso es así. Porque luego esos otros 1000 son los que va a mandar a acosarte a ti. Él no va a ir. Y luego tendrán, son psicópatas. Y ellos tendrán luego, o sociópatas, tienen a sus Golden o Gear Boys, sus chicas doradas, ¿sabes? O sea, sus chicos dorados, a los que cuidan más, a los que no. Son psicópatas. Los que manipulan, los que van de victimización constante, los que son unos narcisistas de mucho cuidado, ¿sabes? Luego, en redes sociales se les ve enseguida, si es que se les ve enseguida. Los que de repente eran gente que se dedicaba a otra cosa y un día hicieron clic, mira, yo es que soy autista. Se suben al carro este, oye, de forma milagrosa, toda su familia es autista, escriben 3 libros, 1 o 22 o ninguno, se convierten en influencers y empiezan a vender cosas. Oye, qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque al final todos lo que tienen es una legión de seguidores. Mira, si hay alguien fácil de manipular es las personas con autismo, son fáciles de manipular. Y más en un A ese momento de punto debilidad. quería ir precisamente, que a veces nosotros en nuestra rigidez mental podemos asumir que un modelo de pensamiento es cierto. O sea, te digo esto porque yo por lo menos en una época yo me obsesioné mucho con la Biblia y yo prácticamente me volví fanático. Yo creía que todo lo que decía era la verdad Mm, absoluta
o sea, yo me he dado cuenta que una persona con autismo es más susceptible de caer en una secta y eso, me atrevería a decir que incluso más que una persona neurotípica. O sea, Sí, porque lo que pasa es que, sí, fíjate, pero ¿qué personas neurotípicas caen en sectas? Aquellas personas que están en un momento de debilidad. O sea, nadie en un momento de fortaleza emocional cae en una historia de secta, ¿vale? O sea, todo aquel que cae en un movimiento sectario de fundamentalismo religioso o de fundamentalismo político, del que tú quieras, sencillamente es porque está en un momento de debilidad. ¿Qué sucede? Que en el autismo esa debilidad tristemente es muy frecuente. Y vamos a lo que tú dices, como además tengo un pensamiento muy rígido, como me incrusten ahí una instrucción, de ahí no salgo. Entonces me creo que el mundo es así. Y lo que estás haciendo es alejar a esa persona de la realidad, más aún. sino que el punto al que quería ir también es que yo me he puesto a hablar con autismos que dicen, no, Diego, es que el autismo es mi identidad y todo eso, y cuando me he puesto a hablar con ellos a profundidad y me han explicado por qué, me han dicho básicamente que es que el autismo les permitió conocer a otras personas como ellos, con los que se sentían identificados en pensamiento y todo, y que antes de eso se sentían solos, antes de eso no tenían ni amigos, ni pareja, ni trabajo, nada, o sea, estaban aislados, desconectados, digámoslo así, y que el autismo para ellos fue como esa ancla que les permitió, digamos, como por fin relacionarse con el mundo y básicamente eso es lo que he visto que algunos dicen sentirse, digamos así, orgullosos. Ya, pero te voy a poner dos aspectos que tienen que ver con eso, ¿vale? Número uno, en todas las sectas, todos los que entran en una secta dicen sentirse mejor que nunca, ¿ok? Todos. ¿Por qué? Porque entran en una secta y mágicamente toda la gente piensa como yo. No, claro, pues os han lavado el cerebro, claro. Entonces, como os han lavado el cerebro, todos os lo pensáis lo mismo, os han metido en un discurso único, ¿ok? Esto es como irnos a la Alemania de los años 30, ¿vale? A hablar de las juventudes del Partido Nacionalsocialista Alemán. Todos pensaban igual, todos se sentían en hermandad. Mira lo que hicieron luego. La noche de los cristales rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vino después ya todos lo sabemos, ¿no? Y si tú te vas a otros lugares del mundo donde hay fundamentalismos ideológicos, te encuentras lo mismo. Eso por una parte. Por otra parte, ¿no? Yo es que desde que estoy en esta comunidad estoy feliz porque encuentro gente que piensa lo mismo que yo. Es decir, que al final es que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Porque al final es eso, el refrán lo dice muy claro, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, a lo mejor el problema es que no habéis salido suficiente a la calle y no habéis salido por mil y unas razones perfectamente comprensibles, porque salir a la calle era, coño, ir a la guerra. Entonces, al final dices, yo me quedo aquí. Y al final muchas de estas personas tienen una relación, pero es una relación telemática, no es una relación real. Luego, cuando se juntan en persona, acaban a palo. O sea, no hay gente más incompatible entre ellos que las personas con autismo. Cuando tú te vas a una reunión donde hay 10 personas con autismo, ya te digo yo que suele acabar mal, siempre. ¿Por qué? Porque uno empieza a hablar de cohetes, el otro empieza a hablar de plantas, el otro empieza a hablar de dinosaurios, el otro empieza a hablar de estrellas, y al final acaban todos diciendo me caéis mal. ¿Qué pensamiento rígido? Es así, es así. Yo sería el que Hipercompañero, sí. en que hablaría de Galaxias galaxias. del espacio, sí, de galaxias, ¿no? Entonces, sí, por eso te digo que no hay peor compañero para socializar para una persona con autismo que otra persona con autismo. Salvo, claro está, que esa persona con autismo comparta el 100% de las obsesiones y de todo eso. Pero claro, juntar a dos personas con tendencias obsesivas y con rigidez extrema me parece que no es la mejor solución para nada ni para nadie. Porque al final lo único que haces es engordar todavía más esa bola de nieve. Claro, yo me di cuenta hace muchos años intentando crear un taller de relaciones sociales, ¿ok? De habilidades sociales. Claro, tuvimos la genial idea de coger a un grupo de chicos con Asperger para montar un taller de habilidades sociales. Si ninguno tenía habilidades sociales, ninguno. Claro, que fue un desastre. Entonces los talleres luego llegas a la conclusión de que hay que hacerlos individuales, ¿vale? Tienes que coger a esta persona, darle ese taller de habilidades sociales para que se pueda desenvolver. Cosas a veces tan sencillas como ir a tomar un autobús, ir a hacer una compra en un supermercado, etcétera, ¿no? Los llevas a todos en conjunto, al final lo que tienes es a un grupo de gente asustada. Pues esto es lo mismo, o sea, si tú quieres desarrollar habilidades sociales, no las puedes desarrollar en un grupo de personas con autismo. O sea, porque estás enfrentando precisamente déficit más déficit. Entonces, lo que tú necesitas es que alguien te aporte mientras tú le aportas a él. Entonces, si tú tienes a alguien que es... Yo quería agregarte que en mi experiencia relacionándome con otros autistas, yo he llegado a la conclusión de que los autistas podemos ser o como imanes que se atraen o como imanes que se repelen de uno al otro. O sea, yo conocí autistas que desde el primer momento que les he conocido hemos chocado porque me
me da cuenta que esa persona quiere hablar de otra cosa, yo de otra, y al final como que la cosa no fluye. Pero también he conocido otras personas con las que pues se ha formado una buena amistad y ha fluido bien, pero yo creo que no es solamente por los temas de interés, sino como que hay algo más. Por ejemplo, una de mis mejores amigas es una médica con la que hablo de astronomía y ella tiene 3 telescopios y hablamos de lo que observa y todo y bien, pero muchas de nuestras conversaciones se limitan es a eso, a hablar de lo que miramos a través del cielo. Claro, pero fíjate que tienes que tener en cuenta qué es lo que yo te acabo de comentar. Si tú pones a 2 personas con los mismos intereses, claro, son como polo positivo negativo, ¿no? Se atraen, pero no sales de ahí, ¿sí me explico? Es decir, Sí, esa relación no es una relación rica, donde hoy hablas de estrellas y mañana nos vamos a dar un paseo por el campo y al otro día vamos a subir en un barco y al otro día vamos a planear un viaje en el cual vamos a incluir una, un tema de subir a un telescopio, por ejemplo, ¿no? Como una de sí, nuestras actividades, porque es algo que nos gusta, que es la observación del espacio. Porque si solo hablas del espacio, del espacio, del espacio, te puedes hacer amigo de ChatGPT. eso es Ese es el cierto. mejor amigo que puedes tener, ¿sabes? Y tus conversaciones con ChatGPT van a ser las mejores de tu vida, ¿sabes? Pero lo que falta ahí es la riqueza humana, ¿sí me explico? Sí, Entonces, claro, por eso yo siempre digo que lo peor que puedes hacer es juntar a las personas con autismo, porque como no tengan los mismos intereses, vamos, eso va a explotar. Y si tienen los mismos intereses, no van a salir de ahí, los vas a meter en una especie de círculo vicioso. Y al final acaban teniendo conductas obsesivas que no son muy recomendables, ¿no? Dices, bueno, pues para eso, pues eso, han creado ChatGPT. Te sientas a hablar con él y puedes hablar todo el día de lo mismo. No hay mejor conversador. Te quedarías impresionado, ¿no? Entonces, claro, entonces tú dices, ¿tú qué quieres? ¿Tener relaciones sociales o hablar con una máquina? ¿No? sí, Porque si solo quieres hablar de un tema, puedes hacerlo con una máquina. No necesitas una persona. O sea, la interacción social va más allá de eso. Es el preocuparte. Yo, si ChatGPT tiene fiebre, me da igual, ¿no? O sea, o si ChatGPT, ¿qué cenaste anoche? No, no cené, soy una máquina, ¿no? Soy un software, ¿no? ¿Y qué temperatura hace en tu casa? No tengo casa, no hay temperatura, soy un software, ¿no? Es decir, sí, esa es un poco la interacción humana que tienes que tener con alguien, ¿no? Y trabajar esos sí, aspectos de ir un poquitito más allá de lo que es sencillamente hablar del espacio. Mira que tú y yo hablamos de veces del espacio, pero también hablamos de muchas más cosas, ¿sabes? sí, O sea, y nos mandamos fotos y nos mandamos no sé qué, o sea, pero hablamos de muchas más cosas. Entonces, al final, eso tiene que ver con enriquecer una relación, ¿sabes? Entonces, por eso es muy bueno que aunque tú puedas tener amigos y amigas que tengan autismo y que seáis todos una panda de fanáticos, ¿no? Del espacio y que van a salir unas reuniones estupendísimas para hablar del espacio, ¿sabes? O de las estrellas, de las galaxias, no sé, del catálogo Messier, de algo, ¿no? Es decir, pero al final son esos momentos que son estupendos donde gente que comparte aficiones se junta. Pero esto es como los que les gusta ir en moto, los moteros. Los moteros les gusta juntarse con otros moteros, ir a un bar de moteros, hablar de motos. ¿Sí me explico? Porque sí, tú te acercas normalmente a la gente que comparte tus aficiones. O la gente que es del Barça, pues se va a un sitio del Barça, ¿no? No del Madrid, ¿sabes? Porque si juntas a los del Barça, a los del Madrid, bueno, pues a lo mejor la cosa no acaba bien, ¿no? Y ambos sí, son aficionados al fútbol, claro. ¿sabes? Pero además del fútbol, tienen otras cosas en su vida, o eso espero, ¿no? Que tienen muchas más cosas en su vida. Entonces, al final eso es un problema que toda esta especie de ideología que te están implantando ahora es para no te salgas del modelo autista, de la identidad autista, del pensamiento autista, del discurso autista y de hablar de autismo. Y eso es aislarte del mundo, te hace perder millones de oportunidades. Y no solo de poder hablar de cosas que te gustan, sino de descubrir otras cosas que a lo mejor también te gustan. ¿Sí me explico? Claro. Mm, O sea, yo me he dado cuenta que hay personas que dicen que si en el mundo todos fuéramos autistas, este mundo sería un mundo perfecto y todo. Y yo personalmente yo creo lo contrario. Yo creo que si en el mundo todos fuéramos autistas, ya nos habríamos extinguido como especie humana. Ya habría habido una Sí. guerra termonuclear. De eso estoy seguro. No, no, sencillamente, a ver, hay una cosa que se llama biología evolutiva que nos habla mucho de eso, ¿no? Entonces, si toda la humanidad hubiera sido autista, nos habríamos exterminado. ¿Por qué? Pues porque la persona que está en el espectro, de una forma o de otra, necesita mayor o menor ayuda. Pero también te puedo decir otra cosa, si no hubiera existido el autismo, la sociedad no sería como hoy. Porque gracias a personas con autismo y sus obsesiones y su obcecación en conseguir las cosas, la ciencia también ha avanzado y hemos conseguido muchas Claro, cosas. Entonces, la importancia de la diversidad está ahí, en que no hayan dos personas iguales, ¿sabes? claro. Eso es lo potente de todo esto. O sea, es que tú imagínate que hiciéramos una sociedad solo de psicópatas. Mm. Se habrían matado entre ellos.
O una sociedad solo de mujeres, pues se habrían extinguido. Claro, no hay descendencia. O una sociedad solo de hombres, se habrían extinguido porque no habría descendencia, ¿no? Entonces, son cosas que al final la gente utiliza ese modelo en una especie de síndrome de Peter Pan, ¿no? Diciendo, no, porque fíjate, viviríamos en el país de nunca y jamás, ¿no? No, pues claro, es que vives ahí, tú vives en Narnia. La realidad no es esa. Y el problema es que las personas con autismo, cuando las juntas, acaban a golpes entre ellas, porque esa rigidez que tienen, como los pongas a ver, a golpes, entiéndeme, golpes, bueno, a veces también a golpes reales, ¿no? Golpes verbales, ¿no? O golpes conductuales, ¿no? Entonces, no se sienten a gusto salvo con personas que comparten exactamente sus mismos intereses. Pero, coño, es que eso le pasa a todo el mundo. Yo me encuentro mucho mejor cuando estoy con personas que comparten mis intereses que si me pones con una persona con la que no comparto nada, ¿sabes? Tú me traes a mí ahora a una persona de estas de, no sé, de un lugar donde su forma de pensamiento es absolutamente radicalmente opuesta a la mía, no sé, me traes a un señor del gobierno de Corea del Norte, por ejemplo, pues no nos vamos a llevar bien, ya te digo, ¿sabes? No nos vamos a llevar bien. Por mucho que lo intentemos, no nos vamos a llevar bien. ¿Por qué? Porque él tiene un discurso y yo tengo otro distinto, ¿ok? Es decir, que no solo es porque tengas autismo, lo que pasa es que el autismo te estrecha más, ¿no? Esa rigidez, ¿no? De esos Sí, intereses más obsesivos, más restringidos, o esas necesidades más litúrgicas de funcionar. Te traes a alguien que funciona de forma totalmente distinta. Mira, hay una película, seguro que la has visto, la de Mozart y la ballena. ¿Has visto? sí, la vi. Habla un poco de esto también, ¿sabes? Es decir, al final te encuentras situaciones complejas, ¿no? Como le pasa a todo el mundo. Cuando tú conoces a una persona con la cual tienes mucha afinidad, tu relación con esa persona normalmente va a ser muy buena. Entonces, cuando no tienes afinidad, pues va a ser una relación difícil. Fíjate un Tengas detalle, o no tengas autismo. Mm, que Mozart y la ballena es una película que está basada en una historia real. La historia, bueno, de un Asperger que le gustan las matemáticas, creo que Harry Newport, y, mm. o sea, es una historia que de verdad pasó. Y ellos fueron dos personas que se casaron, se separaron, se volvieron a casar, o sea, y la película muestra eso, cómo en un grupo solo de personas autistas pueden surgir conflictos, porque hay una parte de la película que llama la atención donde uno de los personajes está, o sea, él tenía como envidia a Donald, como decía, oye, tú conseguiste novia y yo llevo toda mi vida solo, así. O cuando ella le ordena la casa a él, Sí, él uy, explota. sí, esa es tremenda pelea. Claro, él explota y en realidad, pues madre mía. Claro, yo llego a mi casa y alguien me lo ha ordenado todo, y la invito a cenar a esta persona. Digo, fíjate, me han ordenado todo. Qué alegría, ¿no? Y me han planchado hasta la ropa, ¿no? Digo, bueno, vamos a cenar, ¿no? Sin embargo, él explota porque le acaba de romper sus esquemas, le acaba de romper su todo, ¿no? Entonces, bueno, pero al final, pues las relaciones sociales son complejas para todo el mundo. Lo que Sí, pasa es que, claro, si le añadimos esas dificultades, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, volvemos a que el autismo se caracteriza por esas dificultades, que no te convierten en peor persona, porque el que es ciego también tiene una dificultad y no la convierte en peor persona, ¿sabes? Y no ve, y pero mira no otra hacen el cosa, día de los... No hay una identidad de la ceguera y el día del orgullo ciego, ¿sabes? A nadie mira se le otra ocurre hacer cosa. eso. Yo he conocido personas autistas que se han casado, pero eso es una rareza. O sea, es más común que una persona autista acabe en una relación con un neurotípico que acaben dos autistas. O sea, es muy raro que una relación de esa funcione. O sea, yo en los 10 años que tengo haciendo videos de YouTube, conociendo gente y todo, o sea, las relaciones entre personas autistas que he conocido, o sea, son contadas con los dedos de la mano. Sí, a ver, y ese es otro problema. Las relaciones de pareja tienden a fracasar. No siempre, ¿eh? Yo conozco casos que han funcionado, ¿vale? Por la razón. Sí, Normalmente porque la otra parte de la pareja es alguien que merece la santificación, ¿no? Porque han tragado mucho, ¿no? Y han aceptado muchas cosas, ¿no? O sencillamente porque son bellísimas personas y quieren a esta otra persona con todo su corazón y no les importa hacer esos sacrificios, ¿no? Yo entiendo que el amor a veces también implica eso, un sacrificio por el otro, ¿no? O por la otra. Entonces, yo sí he conocido parejas que les ha ido bien y que ahí están. ¿Que hay sí. pocas? Sí, hay pocas. ¿Que normalmente acaban mal? Sí, normalmente acaban. Hay choques bastante complicados, tanto cuando es él como cuando es ella. Ahí da igual, yo creo que no hay diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo resuelven eso? Está complicado, ¿no? Pero bueno, en el fondo, a ver, en España, por ejemplo, si no recuerdo mal, te lo hablo de memoria, así que habría que verificarlo. Si alguien lo sabe, que lo escriba abajo con exactitud. Pero si yo no estoy equivocado, creo que en España el 75% de las parejas que se casan se divorcian, ¿ok? Es decir, Sí, lo que significa que la rotura de las parejas es
coño, el 75% es un montón, ¿vale? Así que dices, bueno, pues a lo mejor dentro del colectivo de personas con autismo se divorcian menos de las que nos pensamos. ¿Sabes a lo que me refiero? No sé si hay en algún estudio, alguien le ha dado por mirar eso, no lo sé. Pero a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa si nos pusiéramos a contarlos, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas con autismo realmente sí han mantenido su relación de pareja o de matrimonio, ¿no? Durante años, ¿no? Porque los que no tienen autismo fracasan en un 75%. Ojo a ese dato, ¿eh? Porque también a veces quizás incurrimos en demonizar algo que a lo mejor pues nos llevaría, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Fíjate lo que te digo. Porque yo creo que cuando una pareja estable, uno de los dos tiene Asperger y el otro lo tiene muy asumido, yo creo que hay más probabilidades de que haya una fortaleza en el vínculo, ¿sabes? Antes de que rompan ese vínculo, ¿no? Si el vínculo es fuerte, yo creo que eso va a funcionar. Pero bueno, no lo sé, estamos hablando de oídas, no tengo ni idea. Pero yo creo que si alguien lo mirase, igual nos llevábamos una sorpresa, ¿sabes? Igual nos llevábamos una... Mira, hay una cosa a la que quería tocar también que es muy importante y es que, digamos, en parte, todo este discurso del autismo como identidad, como forma de ser solamente, este discurso que niega que el autismo es una discapacidad, pues yo ayer en una intervención de evento decía que esto está motivado un tanto por algo que se conoce como el sesgo de supervivencia, o sea, que hacen los medios de comunicación cuando buscan entrevistar a un autista no van a entrevistar a un autista del común, digamos normalito, entre comillas, se puede decir así, sino buscan es alguien que sea muy conocido, que tenga muchos seguidores en redes sociales y claro, habrán Pero ojo, autistas que ojo, se... porque muchos de esos, perdón que te interrumpa, pero muchos de esos que entrevistan no tienen autismo, ¿eh? Son lo que yo llamo los miméticos, los que se mimetizan porque les conviene, los jefes de la secta. O sea, muchos de estos que van por ahí, que los ves en todas partes, no sé qué, no sé cuántos, esos no tienen autismo. Esos a lo mejor tienen un trastorno de personalidad o tienen, no sé, otra cosa, y esos son los que más suben. ¿Y sabes por qué? Mira, no hace mucho, acuérdate que nos cruzamos nos mandamos un reel, creo, donde había una persona que hablaba de que las personas con autismo, con alto cociente intelectual, ¿vale? Lo podían enmascarar mejor porque porque sus funciones ejecutivas eran muy buenas, ¿ok? Y digo, bueno, pues si sus funciones ejecutivas eran muy buenas, probablemente no tienen autismo. De hecho, ayer estaba revisando un artículo bastante reciente sobre los problemas de función ejecutiva y de coherencia central que existen en el autismo, incluso en aquellos que son súper inteligentes, ya sea porque tienen superdotación intelectual o porque tienen altas capacidades, que son muy poquitos, ¿vale? Pero los hay. Entonces, estas personas tampoco funcionan bien. Y esto que dicen, yo es que me camuflo, es mentira, el camuflaje fracasa. Y esta persona que hablaba de todo eso, que tú me decías, ¿y dónde le ves tú la incoherencia? No sé si te acordarás, pues esta muchacha estaba diciendo que sus buenas funciones ejecutivas y su alta capacidad intelectual les permitía camuflarse mejor. Casualmente, eso indica que esa persona a la que ella se está refiriendo no tiene autismo. La descripción que ella hacía en ese reel no encajaba con una persona de verdad con autismo. Con lo cual, ella misma, que se autoidentifica a sí misma, que a lo mejor alguien la ha diagnosticado, porque por 1.000 euros, si te lo estudias un poquito, te sacas el diagnóstico sin problema. De hecho, hay hasta manuales para superar la entrevista diagnóstica, ¿no? Entonces llegas, pum, pum, te pasas el diagnóstico de autismo, te lo llevas y ya sigues con tu campaña de tu no sé qué, con tu movida, con tu trabajo. Al final, lo que te has creado no es una identidad, es un negocio, ¿ok? Fíjate que yo he conocido gente en estos 20 años que les han dado el diagnóstico, normalmente ya te hablo en vida adulta, y la gran mayoría de ellos les ha ayudado mucho, ¿eh? Les ha ayudado muchísimo. Pero a qué pocos he conocido yo que han salido una bandera a redes sociales a decir, ¡Oli! ¡Oli! Soy autista, por eso ahora ya me siento mejor. No, o sea, el que hace eso es porque está buscando reconocimiento. Entonces, eso es lo que no nos parece, la gente no se da cuenta. Esas red flags que aparecen ahí, que se ven enseguida, cuando vea gente que cumple con esos ítems, ándate con mucho. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que son la minoría. La gente de grado 1 o de Asperger son la minoría dentro del autismo. Por eso yo siempre dije que el Asperger nunca debió desaparecer como entidad diagnóstica, porque el Asperger no tiene nada que ver con el autismo grado 2. Nada que ver. No tiene nada que ver a nivel de necesidades, a nivel de intervención. Aunque compartan cosas, su realidad es absolutamente diferente, ¿vale? Y ya si nos vamos a grado 3, olvídate. Pues es lo que yo denomino, que ahora le llaman autismo profundo. O sea, cada día le sacamos un nombre a las cosas, ¿no? Que al final todo es, en muchos casos, autismo sindrómico, ¿no? Donde hay, pues, otras condiciones clínicas que están asociadas, donde el autismo en muchos casos es comórbido. O sea, no es que esa persona tenga autismo y no sé qué. No, esa persona tiene un no sé qué, un IDIC 21, un IDIC 15, un no sé qué, y comórbidamente presenta conductas autistas. ¿Qué carajo tiene que ver esa persona de grado 3, que a lo mejor incluso tiene epilepsia y vete tú a saber qué, con una persona de grado 2? Pero incluso dentro del grado 2, de la parte baja del grado 2 o la parte alta del grado 2, del mismo grado 2, que es extensísimo,
no tienen nada que ver. Las necesidades son distintas. Y si te vas al grado 1, que son chavales con 7 años, pueden estar dando una conferencia de prensa en las Naciones Unidas porque su capacidad verbal es muy buena, aunque luego la elaboración del discurso sea muy mala, ¿ok? Porque pinchan todos en eso. O sea, todos pinchan en eso. Menos aquellos que son líderes de secta, que esos no pinchan en el discurso. Fíjate, es una cosa curiosa. Es que el punto al que quería ir con todo esto, y era que lo que yo estaba repitiendo en el taller, es que hay medios de comunicación, incluso en instituciones, que por trabajar con estos autistas que, digamos, son muy capaces, muy visibles y muy de todo, están dejando de lado a otras personas que tienen autismo grado 2, grado 1, bueno, grado 3 también, que de pronto no son tan conocidos en redes sociales, no tienen tantos seguidores ni nada, pero que esas personas te van a contar problemas y realidades que de pronto estos otros autistas que son muy conocidos, muy famosos y todo esto no han vivido ni tienen ni la más remota idea de que esas realidades existen en el autismo. Pero ¿sabes por qué no tienen ni la más remota idea de que esa realidad sí existe en el autismo? Porque ellos mismos no tienen autismo. Porque cuando tú vas a una persona con síndrome de Asperger, de los de verdad de toda la vida, ¿no? De los del libro que se ha dicho siempre, ¿no? Y te empiezan a contar su realidad normalmente es complicada y es difícil. Su día a día es mucho más difícil que el de la persona neurótica. Entonces, ese es su día a día. Y no los ves montando grandes shows. Mira, yo vi una entrevista de Daryl Hannah, la actriz, la de Splash, la de Blade Runner, etc., que ella tiene síndrome de Asperger y le fue muy mal. Que alguien me dirá, no, no le fue muy mal. Sí, le fue francamente mal a Daryl Hannah. Le fue francamente mal porque, precisamente por su rigidez, ¿no? Y por su inflexibilidad. Y la entrevista la vi hace bastante tiempo ya, buenísima. No sé si alguien la encuentra por ahí, que la busquen. Una entrevista que le hacen a ella en profundidad. Ya explica todas las dificultades inmensas a las que ella se enfrenta, ¿vale? En el tema del mundo del cine, porque hay cosas por las que ella no entra. Es decir, bueno, por la razón que sea. Y ella desapareció del cine, desapareció, por si alguien no se ha dado cuenta, ¿no? O sea, tuvo un momento culmen y ahí desapareció. ¿Lo hacía mal? No. ¿Le cayó un piano encima? No. Entonces, cuando te das cuenta, a las personas que llevan son porque quedan bien en la cámara y porque dan audiencia. O sea, bienvenidos al circo. Por eso te hablo yo del Autism Social Club, porque es un club social, no es una realidad. Y hay un problema que yo siempre digo que esta gente que tiene un error cognitivo, porque como ellos lo sienten, creen que es real. Yo es que me autopercibo, no sé, bacon, panceta de bacon. Ya, pues yo me puedo autopercibir bacon, pero no soy un bacon, ¿ok? Yo me puedo Sí. autopercibir león, pero no me sueltes en una jaula con leonas, porque las leonas se me van a comer, lo más probable, ¿ok? Entonces, mis autopercepciones o mis problemas internos de percepción de la realidad son un problema. Entonces, me quieren vender eso como que su percepción es real y no un error cognitivo, que es lo que en realidad es. Y eso estamos llevando una imagen a la sociedad con lo que hubo que pelear para conseguir dar visibilidad al autismo y ahora están llevando una visión del autismo que ni siquiera se corresponde con el autismo, ni siquiera con el grado 1. A eso quería Es que ir. ni siquiera con eso. A eso quería ir, que se está creando como una realidad alterna en el autismo que incluso hasta ya ha influido. Hay personas que me han contado que hay países donde un diagnóstico de Asperger no se considera una discapacidad. O sea que si tú tienes un diagnóstico de Asperger, no te van a dar el certificado. O si tú no tienes cierto grado de autismo, entonces no te van a dar ayuda ni nada, porque, digamos, si tú tienes autismo, pero tienes un coeficiente intelectual de 130, entonces ya concluyen que tú no tienes ningún problema y eso es, o sea, esa realidad distorsionada creo que ya está creando problemas. O por ejemplo, hay empresas Claro. que hacen inclusión laboral, pero ¿qué pasa? Esta inclusión laboral está dirigida a autistas que son muy buenos programando, son muy buenos en tecnología, en todas estas cosas y ahí es donde yo pienso, bueno, y las personas que no les gusta la informática, la programación, los computadores, las personas, ¿qué pasa con las personas grado 2, Están grado 3? jodidas, claro, están jodidas. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te identificas, tú, como Sí. Diego Jonathan, tú te identificas con estas personas que explican ese autismo de farolitos y de purpurina? ¿Tú te identificas? ¿Tú entiendes que eso corresponde a tu realidad o que ha correspondido a tu realidad en algún momento de tu vida? Pues la verdad que no. Mira, yo cuando empecé a oír algunas de esas personas, yo al principio lo que pensaba es, uy, hay personas autistas que son más funcionales que yo, Mm, porque yo he conocido personas autistas que han podido, o sea, bueno, algunas de esas personas autistas, vamos a decirlo así, han podido mantener relaciones de años, han podido tener trabajos exitosos y todo, y yo en mi vida solamente puedo tener una única relación de pareja, a pesar de que ya tengo casi 40 años.
nunca pude vincularme a una empresa laboralmente bien, o sea, en un contrato con buenas condiciones. O sea, lo que yo he trabajado, lo que he podido trabajar por mi cuenta y lo que he logrado, bueno, en temas así es porque le he dedicado mucho tiempo, ¿sí? Pero la verdad sí es complicado. O sea, Mm, Pero claro, fíjate, si ahora resulta que el autismo grado uno es eso, tú es que eres un inútil. Y entonces, como tú eres un inútil, tienes que seguirme a mí, que yo sí sé. ¿Entiendes la manipulación? Yo, que sí. soy un autista, ser superior a ti, ¿sabes? Si tú sigues mi camino, yo te llevaré al Valhalla, ¿no? Y ya te he captado para la secta. Y doy respuesta a todos tus problemas que has tenido en tu vida porque la culpa es de los demás. ¿Me explico? Y claro, tú necesitas que alguien te libere de esa sensación de que no es que seas peor persona, no es que seas más incapaz, no es que seas ni mejor ni peor que nadie. Pues si luego tú fueses a ver la cantidad de gente que repartía por el mundo, que a nivel de pareja les ha ido como el culo de mal, y que a nivel laboral les ha ido peor, a lo mejor te sorprendías y tú dirías, oye, pues a mí no me ha ido tan mal, ¿no? Por aquello de que volvemos a lo de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, al final Sí. las dificultades son las que son. El problema está en cuando distorsionan la realidad, porque de esa forma el hecho de que alguien considere que necesito aplicar programas diferentes para la empresa, para contratar a personas en el espectro, no lo van a hacer, porque como tú bien dices, no es que yo solo quiero superprogramadores. Pues es que no todos son superprogramadores, que hay cuatro. Es que gente con autismo que sean buenos haciendo software de alto nivel, hay tantos como sin autismo. Porque es que nos pensamos que es que tienes unos dones especiales. Lo que no se dan cuenta es que gente con autismo, por ejemplo, que son muy buenos en trabajos del sector primario, de agricultura y ganadería, coño, Temple Grandin. ¿A qué se dedica Temple Grandin? Al ganado. Y mira que ha hecho inventos importantes. Hay un antes y un después en la ganadería de Temple Grandin, el manejo de ganado. Y se dedica al sector primario. Pero es que hay un montón de personas que estando en el espectro del autismo, se han dedicado a cosas que no tienen nada que ver con las tecnologías. Es que Y hay mira gente que son que, estupendos artesanos, ebanistas, artistas. O sea, unos niveles de calidad, y entonces parece que solo pueda ser informático, ¿no? Y si no eres ¿sabe cuál informático, pues, ¿Sabe qué problema he visto yo que tienen algunas personas autistas, digamos, que sí, que son muy buenas en algo? Que algunas, digamos, pueden ser muy buenos artesanos, muy buenos clamadores, pero luego no tienen las habilidades sociales suficientes para vender ese trabajo o monetizar eso. He conocido casos de pero personas autistas que han buscado trabajo y los han explotado o los han contratado en condiciones laborales muy malas, o sea, les dan trabajo por un momentico y luego lo botan y así, o dura muy poco tiempo, porque Pero pueden ser personas. te tengo una mala noticia, eso le pasa a todo el mundo. No, sí, yo sé que eso le pasa a todo el mundo, pero Sí, eh, yo te digo que es una mala noticia. Eso le pasa a todo el mundo. ¿Dónde hay más abuso en la persona con autismo? Porque suelen ser algo más ingenuas, ¿sabes? Hay más ingenuidad. O sea, no hay esa historia de doble sentido, etcétera, o este me va a fastidiar por aquí, o este me va a fastidiar por allá, ¿sabes? Y luego tienen tanta necesidad de conseguir un empleo que cuando cogen uno les da igual lo que les hagan, porque dicen, hostia, pues lo conseguí, me explico. Pero lamento afirmarte que mucha gente que son muy buenos artesanos o artistas no son capaces de vender su obra, ¿ok? Tengan o no tengan autismo. Muchísima gente que accede al mercado laboral es explotada de forma salvaje, tengan o no tengan autismo. ¿Cuál es el problema? Que las personas con autismo, la probabilidad de que las sigan explotando a lo largo de su vida es mucho más alta que a una claro, persona que no tiene autismo. ¿Me explico? Y claro, como resulta que ahora las personas con autismo son todos seres de luz, las empresas no van a aplicar esas modificaciones necesarias. Mira, a mí me gustó mucho, bueno, me gustó y lo odié toda la vez. Es una sensación extraña cuando me miré el programa este del ejército de Israel, que me lo odiaba porque era para un tema de militar y lo amaba porque la verdad es que tiene unos resultados fantásticos, ¿vale? Y yo decía, coño, esto lo puedes extrapolar a otros mundos porque puedes usar el mismo sistema que han utilizado para dar salidas laborales y tener una fuerza laboral con estas personas en otros campos, que no solo sea el típico de vamos a hacer software o va a trabajar en la NASA, ¿no? Porque eso es que hay tres, ¿sabes? Sino en muchos más trabajos. Entonces, eso es uno de los problemas que nos estamos encontrando. Specialisterne, por ejemplo, es una empresa que tú conoces bien, que fomenta el tema del empleo en personas con autismo, pero dentro del sector de la tecnología, ¿sabes? sí. Si se te da mal, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Claro, tú imagínate que tú lo que quieres es ser, no sé, ganadero. Te quieres ir al llano allí con las vacas, ¿no? Porque a lo mejor quieres ser vaquero, ¿no? Y quieres tener ganado. No puede, ¿sabes?
Sí, Entonces, claro. O sea, yo el punto al que quería ir es que precisamente por haber esa visión tan idealizada del autismo distorsionada, pues hay problemas que tienen muchas personas autistas que se quedan sin hablar, que nunca se tocan y que hace que pasa lo que tú dices, que sí, es mm, cierto. Muchas personas con autismo son explotadas laboralmente y todo eso, pero no se habla muchas veces de qué necesita en concreto una persona autista, digamos, para que eso no pase, ¿sí? O sea, no, cómo una persona autista identificar cuando algo es cuando una oferta de trabajo es una estafa, cosas así. O sea, hay muchos problemas que por enfocar la energía y la atención en un discurso que es un discurso inútil, hay muchos problemas verdaderos que se quedan sin hablar y que son cosas de las no, que... no sin hablar, sino que los invisibilizan. A ver, Exacto, el tema del empleo es uno de los 800 puntos claves, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene los suyos, ¿no? Pero el empleo es un problema muy grave que hay en el sector del autismo, bueno, de la discapacidad en general. Pero las personas con autismo, y hablando solo de grado uno, de Asperger, ¿vale? Porque los grados 2 y 3 normalmente suelen ser otros programas de inclusión laboral. Pero la gente con Asperger que podría estar trabajando, porque de hecho casi todos los países tienen leyes, ¿vale? Donde si tú tienes una persona con discapacidad, esa empresa pues tiene una serie de beneficios, ¿ok? sí, Beneficios fiscales, sociales, etcétera, lo que sea, precisamente para promocionar que las empresas quieran contratar a personas con discapacidad. Claro, si ya son discapacidades de tipo cognitivo, que no físico o sensorial, porque no voy en silla de ruedas o no tengo sordera o no tengo un problema de visión, sino que es un problema cognitivo, muy bien, pues es una discapacidad cognitiva, que en muchos casos es lo que es el autismo, ¿no? Una discapacidad tipo cognitivo. Pues yo tengo esos problemas. ¿En qué sucedería si existiera desde el Ministerio de Trabajo del país de turno unos modelos donde se explicara cómo son los programas de integración laboral de las personas con Asperger? Me explico. Para que tú en tu empresa lo pudieras implementar, para evitar que las personas con Asperger que van a empezar a trabajar en tu compañía o en tu empresa tengan un entorno de trabajo amigable. Es que no existe eso. No lo han inventado. ¿Cómo lo van a inventar si ahora resulta que son todos genios y flotan y salen por la tele y son influencers? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo van a inventar eso? Si es que ahora son super mega influencers, ¿no? Entonces, claro, estamos haciendo un daño tremendo. Y al final, es un poco que los que de verdad estáis ahí en la de verdad, gente como tú, que estáis ahí en la pelea todos los días, luego te quedas como diciendo, pero bueno, entonces yo aquí qué pinto, ¿no? Porque mi realidad, que es casualmente la de casi todo el colectivo, que tenemos un problema enorme para conseguir un trabajo, estos tipos, que son los nuevos gurús, los del Autism Social Club, ¿vale? Estos tipos me están quitando esa posibilidad, porque ellos, en realidad, tú le importas un carajo. Te lo he dicho al principio, la gente que se victimiza tiene cero empatía. En realidad, tus problemas o los problemas del colectivo les importan un pimiento. Ellos van con su bandera, ¿sabes? Con su rollo secta o su rollo dogma político para mantenerse ellos, ¿sabes? Y a más grande sea el problema, mejor me mantengo yo y más fuerza le doy a mi discurso. Y cuando salgo por televisión diciendo que de una de cada 32 personas en América tiene autismo, que es mentira, ¿vale? Porque es mentira, pero salgo con eso, lo que creo es una sensación de emergencia nacional. Pero quiero que a todo el mundo piense que el autismo soy yo, ¿ok? Soy el autismo. Y que identifiquen el autismo conmigo. Y que yo soy aquel que es el merecedor de los privilegios, no tú, ¿vale? Porque tú no me interesas, ¿sabes? Y no me importa que tú tengas un problema de inclusión laboral porque las empresas no están preparadas y no se van a es que preparar mira, corriendo mira para que un adelante. problema que veo que hay es que muchas veces se tiende a considerar a un grupo de personas como la voz del autismo, la cara visible del autismo, y resulta que No lo si tú son. analizas, o sea, el grupo de personas con autismo real, hay mucha variedad. Entonces es muy difícil que una persona o un grupo de personas sea la voz de todos porque van a haber muchas diferencias. O sea, Ya, pero fíjate que yo lo puse en el artículo el otro día. Mucha gente dice que el autismo los identifica, ¿no? ¿Ok? sí, No es verdad, no es verdad. El autismo no te define. A ti el autismo no te define. Tú defines a tu autismo. No es lo mismo. Porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque no es un regimiento de los clones de Star Wars, que son todos iguales. No, son todos distintos. Tú defines cómo es el autismo en ti. No hay dos personas iguales. Nunca me acuerdo el nombre de la persona que dijo aquello de que cuando has conocido a una persona con autismo, has conocido a una persona. Y ni siquiera una persona con autismo puede decir que es especialista en autismo. Pues será especialista en sí misma, no en los demás. Que esas otras. No, es que yo como yo tengo autismo estoy autorizado a hablar de autismo. No, perdona. Estás autorizado a hablar de ti. Pero tú a lo mejor no tienes ni puñetera idea de lo que le pasa a un montón de gente, que es la visión. El problema,
fíjate, Diego, el problema es que tú tienes esa visión, porque como has hablado con tanta gente y has visto tantas realidades tan distintas, o sea, tú tomas conciencia de una realidad y la sumas a la tuya, pero aquellos que solo hablan de sí mismos no ven más allá de sus problemas. Entonces, esa gente no divulga sobre el autismo, divulgan sobre ellos mismos. Y son los que te dicen que el autismo decide cómo tú eres, y eso no es verdad. Tú decides cómo es tu autismo, y tu autismo es único, y es el tuyo, y el de absolutamente nadie más. Y eso es lo que te hace diferente, fantástico, único, increíble o insoportable, porque también hay gente con autismo que es absolutamente insoportable, ¿no? Entonces, y sin autismo también, conozco muchos. Entonces, Fíjate esa es la realidad. que mi visión del autismo cambió mucho cuando yo conocí, por ejemplo, a chicos como el hijo de Ángela Corredor, que ahorita tiene ¿Mm? 27 años, pero es una persona que apenas puede comunicarse porque si bien puede hablar, su lenguaje es bastante limitado y es una persona que necesita ayuda en muchas cosas de su día a día. Necesita ayuda para poderse bañar, necesita ayuda incluso para poder comer, porque si tú le pones el plato de comida se come un alimento y deja resto. Si sale a la calle, tú no lo puedes dejar solo porque los ruidos de los carros y todo lo alteran y puede cruzar una calle sin mirar. O sea, yo por lo menos cuando lo conocí a él, yo me di cuenta que habían realidades. O sea, que el autismo es una condición, bueno, es algo tan amplio, no hablemos de condición, que habían cosas que yo no conocía. O sea, por lo menos la realidad de este chico es bastante diferente a la mía. O sea, habrán cosas en las que podemos Sí. sentirnos identificados, en las que sí ¿Mm? nos pasa igual, pero es diferente. Fue lo que Mm. me di. Por eso yo estoy tan en desacuerdo, que es como ha empezado toda esta especie de charla que llevamos. Yo empecé diciendo, yo no estoy de acuerdo con el modelo diagnóstico que existe en el autismo, porque no representa una realidad. Y por eso yo te he dicho que aunque se comparten una lista de déficits, que son algunos de ellos visibles en prácticamente todo el espectro del autismo, ¿vale? No implica que los efectos sean los mismos. Cuando tú tienes un severísimo trastorno sensoriomotor, no tiene nada que ver cuando lo tienes leve. Sí, eso es ¿Sabes? cierto. Hay gente que ni siquiera es consciente de que se está cagando. O sea, porque su propiocepción y su introcepción están tan alteradas, luego se estriñen y tiene unos problemas Sí, digestivos tremendísimos. ¿Qué tiene que ver eso con otro que no lo tiene? Nada. ¿Qué tiene que ver la necesidad de una persona que no tiene comunicación verbal, que necesita un apoyo permanente con alguien que puede salir solo a ir a estudiar a la universidad y encontrar un trabajo? ¿Qué tiene que ver? Nada. Y por eso tenemos algo tan inmenso que lo hemos querido bautizar a todo con el nombre de uno. Y eso no puede ser. Y toda esta gente que sale ahí con esta especie de campañas absurdas están haciendo un daño enorme al colectivo, porque le están privando de mostrar las realidades del autismo a la sociedad. Le están mostrando su mundo de yuppie y están engañando a la gente y están haciendo daño y son malvados, son malas personas. Pasa que la gente no se da cuenta. Y claro, como estamos en esta sociedad que nos estamos volviendo todos tontos, pero ya es genérico, o sea, esto ya, no sé, estamos atontados. No sé si es que en el agua echan cloroformo o algo, la gente está idiota, pero la gente les dicen dos tonterías, es lo que yo denomino el orgasmo intelectual de las redes sociales de 3 segundos, ¿no? Porque, ay, fíjate lo que ha dicho, ay, me gusta, ping, y parece que les va a dar un orgasmo, pero ¿qué me estás contando? No, es que fíjate, me encanta cómo habla, pero no habla, o sea, que hace publicidad. ¿No te das cuenta que esa persona no sabe, que te está mandando anuncios publicitarios para captarte y venderte algo? Que el producto eres tú. ¿No os dais cuenta de eso? Y yo he visto gente por ahí que tienen pila de seguidores con discursos vacíos, que no dicen más que tonterías. Y que cuando se ponen a hacer descripciones del autismo y cosas de esas, ni siquiera las hacen bien. Como esta que te comentaba, ¿sabes? Esta que tú creías que era Superwoman, ¿te acuerdas? sí, sí. Ya te dije, pues ni super ni woman. Lo que eso es una sinvergüenza, me explico. Y es una sinvergüenza. Esta persona, que yo me la analicé en profundidad, dudo soberanamente que tenga autismo. Y si tiene autismo, habla de lo que no sabe, porque no sabe de autismo. Solo tienes que escuchar. No, pues la gente cada vez que sale la pava esta a decir dos tonterías, no sé, se deben de mear encima del gusto. ¿Y por qué? Porque el público es más tonto todavía que el otro. Y volvemos a lo de siempre. Cuando un malvado hace que 1000 tontos le aplaudan, tenemos a 1001 malvados y la gente no se da cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta? No piensan. Y no estamos haciendo ningún favor al colectivo no denunciando estas cosas. Pero claro, nadie se atreve porque entonces es que te cancelan. Mira cómo te cayeron a ti. O sea, yo es que a ti te mandaría el escudo del Capitán América. Me digo, hostia, es que Diego es el Capitán Asperger. Te mandaría un escudo. Me digo, necesita eso, o sea, porque está solo ahí batiéndose el cobre con todo el mundo, ¿sabes? Entonces dices, joder. Entonces, claro, yo por eso muchas veces cuando veo tus vídeos digo, ay, Dios mío, lo que acaba de decir. Digo, lo van a matar. Digo, es súper Diego, ¿no? Es súper Asper. Y claro,
tú llegas ahí y luego tú has sufrido eso en tus carnes. No te estoy dorando la píldora ni haciéndote la pelota, es una realidad. Porque luego cuando salen todos estos locos que hay y locas que hay por ahí, y loques y lokis y no sé qué, todos están mal de la cabeza, tantos mal de la cabeza, con todos estos shows y todas estas movidas, al final resulta que, oye, casualmente a todos estos les va muy bien. ¿Por qué? Porque son grandes manipuladores. Y para ser un buen comunicador, ostras, necesitas técnicas y necesitas empatizar y necesitas ser muy bueno en todo eso. Necesitas ser muy bueno en cosas en las que normalmente la gente con autismo no es demasiado buena, no es la mejor. Serán muy buenos en otras cosas, pero en Eso es eso verdad. suelen pinchar, ¿sabes? Y a mí el otro día me decía una, ya, pero es que hay gente con autismo que es un gran actor. Digo, claro, y actriz, claro, pero es que eso es un guión. Lo Yo sacas del guión y Yo en los fallan. videos que hago, yo siempre hago un guión y un guión que Claro. incluye todo lo que voy a decir, siempre lo hago, porque si no, ¿qué pasa? Si no me puedo ir por las ramas, me puedo extender demasiado, me puedo incluso hasta desviar del tema Mm. o me puedo bloquear. Hay veces que me he puesto a grabar un video y me quedaba en blanco y me ha tocado volver a comenzar. Me pasaba más al Claro, principio. ya, ya. Eso a mí a veces también me pasa, ¿eh? Por las mañanas que me levanto y me quedo en blanco y digo: "Dios mío, ¿y qué iba a hacer?", ¿no? Por eso tengo una agenda, ¿no? Pero bueno, al final es un poco eso, ¿no? Que sientes que tienes a un montón de gente que están haciendo un montón de daño y que no representan la realidad del autismo. Y todos los que les aplauden, les dan likes y no se dan cuenta de que son fraude, son Pero yo creo que hay fraudes. una explicación a eso. Fíjate que cuando yo empecé a mirar esto de las vacunas, de por qué tanta gente cree en curas milagrosas en temas como el dióxido de cloro, yo te decía que una posible explicación es porque el sistema de salud, muchas veces tú vas a donde el neurólogo, el psiquiatra, solamente tiene 10 o 20 minutos para verte y solamente te pregunta, Diego, ¿cómo estás? Ah, no, que tengo ansiedad. Entonces te manda a tomar 30 miligramos de sertralina y ya, y chao, para la casa. O sea, muchas veces el profesional de la salud no habla contigo, no te pregunta, oye, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Sino que es un trato muy superficial. En cambio, algo que sí hacen los charlatanes, los vendehumos, es que sí se ponen a hablar con la persona, la escuchan, le dan ánimo, le dije, mira, si tú vas a hacer esto, tu hijo va a salir del autismo, le va a ir bien. Y a veces la gente lo que quiere muchas veces es eso, hablar, tener alguien con quien hablar, alguien con quien no se Mm, escuche. Y también lo otro que quiere la gente son soluciones fáciles. O sea, hay gente que no quiere profundizar en los problemas digestivos del autismo, sino quieren es alguien que les diga, quítale a tu hijo el azúcar, el gluten y ya, y tu hijo va a hablar a los 6 meses. Hay gente que quiere soluciones así, digamos, de fáciles, entre comillas, como una varita mágica. milagros, milagros. Y las redes sociales, el internet nos acostumbra a eso. O sea, ahorita con TikTok pasa que mucha gente cree que un video de un minuto les va a enseñar todo lo que necesitas saber. Entonces está pasando una situación muy interesante, que hay gente que cree que porque, digamos, han visto 30 TikToks sobre el sol, entonces que ya lo saben todo sobre el sol, por ejemplo. O sea, hay gente que tiene la falsa sensación de que saben de un tema porque han estado viendo un montón de videos en TikTok de ese tema. Y resulta que esa información que están consumiendo puede estar sesgada. Pueden haber sesgos ahí cognitivos implicados. Pero tú imagínate, Diego, que el día que tú te fuiste a operar, ¿vale? Llegas ahí, imagínate que estás en el quirófano, llega el cirujano y dice, espérate un momento, Diego, voy a buscar en TikTok cómo se hacía esto. Operación, no sé qué, no sé, ay, mira, aquí lo tengo, ¿vale? Venga, a dormirlo. Y tú, no me durmáis, Dios mío, voy a morir, ¿no? ¿Sabes? Pero no queremos que un médico se ponga a buscar por YouTube cómo operar la apendicitis. Imagínate, ¿no? Ah, Llegas ¿quieres que te ahí. diga qué pasó cuando me operaron de la hernia hiatal? La enfermera me preguntó, Diego, ¿y a ti ya te explicaron en qué consiste esta cirugía? Y yo le dije, pues realmente no. Lo que yo sé de esta cirugía es lo que encontré por internet. Y me puse a explicarle, mira, ustedes van a hacer 5 incisiones acá, van a entrar un tubo con una cámara, una persona va a sostener mi hígado, van a buscar esto, la membrana esta que cubre el estómago, la van a abrir, van a hacer esto. O sea, duré como 10 minutos explicándole y la enfermera se quedó asombrada. Y le dije, ay, existe una probabilidad del 15 o 20% de que esta cirugía no funcione y que la hernia vuelva a aparecer. Y me dijo, no, Diego, no digas eso, que eso no va a pasar. Eso fue lo que pasó. Ya, ya. Pero bueno, entonces,
el tema este es, tristemente es así, ¿sabes? Entonces, bueno, nos han vendido una moto y la gente la ha comprado. Y tú dices, ¿y por qué la gente entra en eso? Mira, la gente entra en las curas milagrosas, ¿vale? Por varios motivos. El primero es porque nadie le ha respondido lo que ellos querían oír. Nadie le ha dicho, tu hijo se va a curar. Ese es el primero. Entonces hay gente que no lo acepta. Dice, no, pues usted no Sí, tiene ni puta idea, yo voy a hablar con no sé quién, que me han dicho que ha curado a 73 niños con autismo que nadie ha visto, ¿no? Son todos místicos, son niños místicos. Los mandan de regreso con los X-Men. Y se lo creen y les estallan barbaridades de dinero. Los estafan, ¿vale? Y eso ha existido siempre, pero no solo con el sí, autismo, y con el cáncer, y con el SIDA, y con todo. O sea, yo no acepto esta realidad y voy a comprar la solución. Cuando descubren que esa solución nunca ha existido y nunca ha funcionado, vuelven al redil. Luego, la gente, pues bueno, yo sé que a muchos le va a sentar muy mal, pero yo cada vez veo que la gente es más tonta y lo ves por los resultados, ¿no? Es una cosa como tangible, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que os hayan convencido con esto? No es que habla muy bien, digo, ya te digo, y Hitler hablaba muy bien, pero eso no significa que ese señor tuviera razón, ¿no? O Stalin hablaba que flipa, ¿sabes? Pero fíjate la que lió en la URSS, ¿no? Millones de personas que murieron. Y Mao Zedong ni te cuento. Yo creo que murieron 60 millones, ¿no? De chinos de hambre o algo así. Una barbaridad sí. de gente se murió de hambre, ¿no? ¿Ya? Y Pol Pot, no veas cómo hablaba y se cargó el 25% de la población de su país, ¿sabes? Llevar gafas era una condena de muerte, ¿no? Bueno, pues estos señores pues eran, pues eso, dictadores zumbaos, gente que no estaba bien de la cabeza. Pero tú no puedes aplaudirle como foca de zoo a cualquiera que te diga cuatro cosas que te hagan gracia, porque al final te sacan y te dicen las cuatro cosas que ellos saben que tú quieres oír, porque es el problema, es que cuando alguien te diga exactamente lo que tú quieres oír y digas, esto es lo que llevo yo toda la vida esperando que alguien me diga, en ese mismo momento tienes que decir, hostias, estoy ante un timador. Sí. Porque suele ser así. Los timadores, ellos piensan que todos los días sale un tonto a la calle y mi trabajo es encontrar. Y ese es su Pero trabajo. fíjate un detalle, yo me he dado cuenta que algunas personas que caen en timadores, en estafas y todo, son personas muy estudiadas, personas que leen mucho y todo eso. Ujú. Yo he ¿Y qué? conocido médicos antivacunas, incluso. Sí, sí, pero a ver, no confundas inteligencia y capacidad de reflexión con nivel de estudios. ¿Ok? Yo he conocido gente con un altísimo nivel de estudios que eran idiotas, que eran unos perfectos estúpidos, unos imbéciles. Y algunos de ellos tenían másters, doctorados, posgrados, y eran idiotas. Eran gente que tú decías, ostras, y usas pañales o eres capaz de cagar tú solo, ¿no? O sea, no te confundas. Y luego conoces a un pastor de ovejas, que ese hombre te da 10.000 lecciones en todo. Entonces, la inteligencia no implica conocimiento, ¿ok? Y el Sí, es verdad. conocimiento no implica inteligencia. Y conocer a alguien que tiene muy buena memoria, es capaz de almacenar muchos datos, pero no sabe qué hacer con ellos, no significa que tengas delante a alguien válido, ¿ok? Lo que Claro. tienes es un loro, tienes un loro que repite cosas, ¿no? Pero el loro no te va a hacer la declaración de impuestos, porque no sabe, porque él solo sabe repetir. Entonces, Ya, yo he visto gente con estudios superiores que me han acabado llamando porque su hijo estaba en urgencias en el hospital muriéndose por culpa que les habían hecho quelaciones y les habían dado mierdas de estas. Y a poco se los cargan, a poco se cargan a sus propios hijos. ¿Por qué? Pues porque la desesperación siempre hace malos negocios. Y cuando alguien está desesperado, no ve, no piensa y no reflexiona. es que mira que a mí me ha pasado una situación muy curiosa en mis redes sociales, que hay padres que me han dicho, Diego, es que tú eres un modelo a seguir para mi hijo. Y cuando me dicen eso, pues la verdad me he preocupado porque me he preguntado, a ver, este papá, ¿qué es lo que quiere? ¿Que su hijo sea la mejor versión de sí mismo o que sea una mala copia mía? También. Porque Pero también, vamos a ver, sí, siempre hay porque gente que te también inspira, me he dado Diego, cuenta siempre. que cuando se habla de ser exitoso en la vida, hay personas que se posicionan como modelos a seguir, como personas Mm. wow, vale la pena ser como él, seguir tal persona, y resulta que a veces, bueno, yo mismo me lo he planteado, tú te pones a compararte con esa persona y resulta que esa persona que, entre comillas, es un modelo a seguir y tú tienes muy poco nada que ver. Y que a veces la comparación puede ser dañina porque al final tú puedes acabar mal. O sea, tú puedes decir, no, pero es que esta persona es un Mm. individuo superior, muy bueno, y yo a esa persona no le doy ni por los talones. O sea, Pero, pero, pero siempre es bueno que alguien te inspire. A mí me flipaba, por ejemplo, Carl Sagan. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos, ¿sabes? Pero me inspiraba Jacques Cousteau, pero no me hagas bucear, porque no voy a bucear porque no me gusta, ¿no? Pero ha habido mucha gente a mí que me ha sido inspiración, muchísimas personas, hombres y mujeres que me han sido altamente inspiradores, ¿no?
que luego, en algunos casos de algunas personas que para mí fueron muy inspiradoras, luego descubrí que sus vidas fueron horribles, dicho sea de paso, ¿no? O sea, coño, Marie Curie, la vida de Marie Curie, tela marinera. Uf, cuando la te enteras, dices: "Ostras, pues no fue tan interesante", ¿no? Según desde qué punto de vista lo mires, claro, ¿no? Es decir, que pero te sirven como inspiración, ¿no? Que no como modelo a imitar, sino como modelo en el que inspirar. Y luego ha habido gente, no sé, a mí, por ejemplo, me fascinaba Hemingway. El personaje de Hemingway, me encantaban los libros de Hemingway. Y me fascinaba él como personaje. Pero como persona, cuando descubrí cómo era él como persona, dije, "Fua, pues, a ver, salvo que tú quieras ser un viva la vida, que entonces sí, Hemingway, vamos, el tío se lo pasó súper bien, ¿no? Sino que, Pero a ver, ¿sabe cuál es el problema con algunas personas y esto lo modelo a seguir? Que hay personas que creen que cuando sus hijos sean como esa persona, entonces va a tener la vida perfecta, va a ser feliz y todo. Mira que una persona, con la que yo hablaba de YouTube, de publicar contenido, me decía, Diego, yo creo que cuando tengas 100,000 seguidores, mi vida va a estar resuelta, no va a tener que trabajar y todo. Yo le dije, bueno, yo tengo eso, yo mm, tengo más de 100,000 seguidores y no tengo la vida resuelta. Le dije yo. no, no. Sí, lo que pasa es Entonces, que se ha creado. o sea, a veces, ¿sabe cuál es el problema ese de los modelos a seguir? Que hace la gente se crea como expectativas como demasiado infladas, demasiado elevadas y poco realistas, y eso es lo que creo que puede hacer daño. O sea, por ejemplo, con esa chica que hablábamos, que bueno, que dice que tiene 5 neurodivergencias y que es súper dotada porque tiene 5 hijos y todo esto, hay gente que dirá, uy, no, esta mujer es lo máximo. Mi hija tiene que ser, mi hija con autista tiene que ser como ella cuando sea grande. Y entonces las personas pueden empezar a exigirle demasiado a su hija, a decirle, no, es que tienes que hacer esto, tienes que, o sea, como que se convierte en una camisa de fuerza. Y que Ya, pero siempre eso es la un problema. comparación. Sí, pero eso es un problema del complejo de inferioridad que tienen los padres normalmente respecto a sus hijos. Quieren que sus hijos consigan lo que ellos no han sido capaces de conseguir. Tengas o no tengas auto, ¿vale? Y eso es algo tristemente habitual, ¿no? Muchos padres y madres quieren que sus hijos sean el número uno del mundo mundial. Y luego cuando el hijo le sale tonto, pues se lleva una depresión tremenda, ¿no? Porque yo quería que mi hijo fuera Einstein y al final ha sido fontanero, que ya me contrasto a mí, ¿qué tiene de malo ser fontanero, ¿no? O electricista, ¿no? No tiene, al contrario, hoy son los que ganan dinero. Hoy ganan más dinero los fontaneros que los ingenieros. Entonces, sí, pero es que, claro, ser fontanero. Hola, soy Antonio, ¿a qué te dedicas? Soy fontanero. Ah, vaya, ¿no? No es lo mismo que decir, hola, ¿a qué te dedicas? Soy piloto de avión, ¿no? De líneas comerciales. Bueno, en internacional. Parece que eres mejor persona. ¿Por qué? Porque el complejo de inferioridad social es inmenso. Pero Fíjate, bueno, eso es un complejo de los demás. Ah, fíjate que tú me hiciste acordar de una conversación que tuvo con una mamá, que cuando yo dije en mi página que el autismo es una discapacidad, esta mamá me contactó y me dijo, Diego, ¿tú por qué estás diciendo que el autismo es una discapacidad? Eso no es verdad y todo eso. Y yo le dije, a ver, explícame por qué. Me dijo, es que mi hijo tiene 21 años y ya se va a graduar como piloto en la Escuela de Aviación de Colombia y todo. Y yo le dije, wow, pues bien por tu hijo, pero yo he conocido personas de la mm. misma edad de tu hijo que ahorita mismo están en tu misma ciudad, en una institución mental, poniéndose así. Pero no solo es eso, sino que yo te puedo dar casos de personas que han conseguido cosas así, tipo pilotos y otras cosas similares, y se han suicidado. También es Porque cierto, en el autismo de alto funcionamiento la posibilidad de que te quites la vida es 10 veces más alta que en el otro. eso es verdad. Así Yo que, mismo, pues, yo mismo algunas personas que he entrevistado acá en YouTube han sido personas que han intentado quitarse la vida. sí, Sí, en serio. Conozco una chica que es psicóloga que le hicieron una prueba de inteligencia y sacó 163 puntos, o sea, supuestamente más alta, más inteligente que Albert Einstein. Y ha tenido crisis depresivas donde se ha intentado suicidar. ¿por qué? Pues porque es una discapacidad, porque te genera muchos problemas de salud mental. Negar eso es negar la realidad. Es un problema cognitivo que tienen los demás. Es que yo no quiero que mi hijo sea discapacitado. Yo tampoco quiero que haya hambre en el mundo, nos ha jodido, pero hay, ¿sabes? Es que yo no quiero que tú hables así porque a mí no me gusta, es que me ofende. Pues lo siento. Pues mira, llamamos a la ambulancia, que es la de los llorones y de los ofendidos, y te subes y te vas. ¿Yo qué quieres que le haga? Pero es que esa es la realidad. Y la realidad, por mucho que tú la intentes ocultar, va a seguir estando ahí. Que esta gente quiere tapar el sol con un dedo. Y ese es un problema gravísimo en el que nos encontramos. Y es un problema que muchas veces las familias, por eso incurren en esos errores, en esas cagadas. Primero, porque no aceptan la realidad de sus hijos y los quieren curar. Cuando los han jodido la vida porque les han metido en dietas, en mierda, cosas de esas, los han destrozado, los han reventado por dentro y los han quedado, los han no sé qué, en fin, yo he visto barbaridades. Yo he llegado a ver a un chaval que le provocaron un daño cerebral.
¿sabes? Para cuando que lo pretendían curar y le provocaron daño cerebral. Y una discapacidad que no tenía se la crearon, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas de estas. Lo querían curar también con las mierdas estas del MMS y cosas así. Que al final el MMS es lejía, es un Sí, desinfectante, ¿sabes? O sea, ¿bajo qué mecanismo mágico, cuántico, cósmico esa lejía entra en tu cuerpo y solo mata las cosas malas? No bajo ninguno, arrasa con todo y eso es lo que de verdad hace, ¿no? Y a mí venía una mamá y me decía, no, pero fíjate, están saliendo los parásitos. Se lo veo en el curete, digo, eso no son parásitos, es la mucosa intestinal. Lo estás sí. despellejando por dentro, lo estás quemando vivo, o sea, vete a un médico, ¿sabes? Es decir, y Yo esa pienso, gente, claro, que dices que a veces a esos padres es más para matarlos, ¿no? Pero dices, ¿pero cómo haces esto? ¿Por qué? Por la desesperación. Y luego llegan, cuando los años pasan, llegan y salen los zumbaos estos, es una panda de malvados que les cuentan esas películas y estos van allí como porque van a cualquier luz que brille, hasta que como polillas llegarán a una de las luces y, llegarán, y se desintegrarán. es Es que triste. mira que el problema que hay, digamos, hoy en día en Internet, he visto que no es la falta de información. De hecho, yo creo que hay, o sea, el problema es el exceso de estar mal informado. No, fíjate, la infoxicación, o sea, que le llaman que es la que te intoxiquen con información, que es cierta, está ahí, pero al final es una cuestión de criterio. Es una cuestión de criterio. ¿Por qué un grupo de personas que tienen acceso a exactamente la misma información que otro grupo de personas no caen en esos fallos? Por una cuestión de criterio y de pararse a pensar y de pararse a reflexionar si eso es lo correcto. Pero los que no se paran a pensar porque les duele la cabeza, no sé. No, no quiero pensar que se me cae el pelo, ¿no? Que luego estos, si te subes en su coche, seguro llevan música de Daddy Yankee, que es para idiotas, ¿no? Lo siento mucho, al que le guste Daddy Yankee, pero eres idiota, ¿no? O sea, quita Daddy Yankee, ponte a Freddie Mercury, fin, ¿no? Porque esa es una realidad. Entonces, claro, toda esa gente que están idiotizados y luego resulta que sus incapacidades manifiestas de reflexión y de pensamiento crítico se manifiestan en su día a día. Y cuando tiene un desafío, como es tener un hijo con discapacidad, eso va a impactar directamente en esa persona con discapacidad. Y es triste y es Yo, durísimo decirlo así, pero es la realidad. yo pienso que, o sea, tú hablas aquí algo muy importante que es el sentido crítico. Yo pienso que eso es algo muy importante desarrollarlo, digamos, para saber diferenciar de lo que es ruido, de lo que es información de verdad. Mira, con un ejemplo muy visible de esto, yo lo pondría con el tema de la astronomía. Cuando yo intento fotografiar una galaxia, si yo estoy en un sitio con mucha contaminación lumínica, yo tengo un problema y es que mi cámara Mm, va a ampliar no solamente la luz de esa galaxia lejana, sino también la contaminación lumínica y ese ruido que crea la contaminación lumínica más el ruido que crea el sensor y todo eso me puede al final arruinar la imagen. Y yo tengo que separar ambas cosas. Bueno, hay software que permite hacer eso, pero cuando tú investigas de un tema a profundidad pasa algo similar, o sea, tú tienes que aprender a decir, bueno, esto es ruido, esto no sirve y esto sí es lo que realmente sirve. Y fíjate que, o sea, aquí te sí, estoy poniendo un ejemplo muy visual muy con válido. Si es que es así, sí, es que que es exactamente eso. Lo que pasa es que tú fíjate, es que yo a veces yo digo que poco nos pasa. A ver, al final lo que nos pasa es porque nos lo merecemos, porque parece que nos lo busquemos, ¿no? Entonces ya no solo es la incapacidad manifiesta de reconocer que hay ruido, ¿no? O sea, sí, no están viendo la contaminación lumínica. No, no es que no ven la contaminación lumínica, no ven el foco que tienen al lado de la cabeza, ¿sabes? claro. O sea, no lo ven. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Mira, el problema que hay es que, digamos, esa contaminación lumínica puede eclipsar lo que yo quiero ver, puede ocultarlo, porque es más brillante que lo que yo quiero ver. Y correcto. ese es un problema en el autismo también, o sea, cuando tú buscas información Mira, de autismo. y no solo eso, sino que cuando tienes delante a alguien que es un fanático, nunca discutas con un fanático. No sirve para nada, es perder el tiempo. Sí, Es perder el tiempo, porque hay gente que es fanática, entonces no discutas, te da igual lo que le digas. O sea, tú te llega uno de estos vete tú a un talibán de estos de Afganistán a decirle que el Dios verdadero no es el suyo, sino que es otro, ¿sabes? Y le dices, siéntate aquí un momentico que te lo voy a explicar. Verás, al principio ya te ha pegado un tiro, es un fanático, ¿sabes? Y además, y si encima le dices, además, Dios es mujer, puta madre, se vuela la cabeza a él, ¿sabes? Tú te imaginas a estos zumbados que hay ahí fanáticos ultrarreligiosos, les aparece Dios de verdad y es una mujer y negra, ¿sabes? Para darle. Y el tío, ¡pah! Se muere, que tampoco estaría mal. Pero bueno, no se puede ser cosas malas. Pero, es decir, no puedes discutir con un fanático, no puedes discutir con alguien que no va a atender a razones. Yo he hablado con gente por cosas de estas de curas milagrosas, no atendían a razones y al final dije, bueno, pues buena suerte. Adiós, buenos días.
no voy a perder 2 minutos más. O sea, yo tenía un montón de conversaciones con todo este tema de que si la identidad, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si se es, que si se tiene, que si no sé qué. Yo he tenido muchas conversaciones de esto. Yo he tenido conversaciones con gente con los que hemos conversado por mucho tiempo, incluso partiendo de premisas distintas. Esta persona con una idea y yo con una distinta. Pero hemos conversado y ambos, la gracia es que ambos hemos salido aprendiendo de esa conversación, porque ambos se nos aportan algunas cosas. Yo habré convencido a esa persona y en otras cosas la persona me ha convencido a mí. Yo no pienso del autismo igual que pensaba hace 20 años. Mi visión y pensamiento es absolutamente distinto del que yo tenía hace 20 años. O sea, lo veo todo de otra forma. Es más, te diría mucho más derrotista, porque te das cuenta del fracaso social en el que nos movemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente quiere soluciones rápidas, tú lo has dicho. ¿Quiere algo que ¿Sabes decir? cuál es otro problema que ha analizado también el tema de la información? Que a veces para encontrar ciertas cosas hay que saber hacia dónde mirar. Claro. Y hago una analogía con el mundo de la astronomía. Mira, yo algunas galaxias que he fotografiado, cuando yo miraba por el ocular del telescopio era que directamente no veía nada, pero yo sabía que ahí estaba, porque tenía un software que me estaba marcando que hacia allá estaban, pero yo no veía nada. Y hay cosas del autismo, digamos que para verlas hay como que saber qué están para que digamos, todo el ruido de fondo, la contaminación lumínica, que todo eso no te distraiga. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que hay problemas del autismo que no se están viendo porque no se están señalando. O sea, no le estamos diciendo a las personas, oye, mira, tienes que fijarte en esto que está haciendo tu hijo, porque entre todo lo demás puede pasar desapercibido, o sea, entre todo ese ruido de fondo que hay. Y yo pienso que la clave para lograr la verdadera inclusión está en visibilizar, pero los problemas reales, ¿sí? Las cosas que realmente son importantes que, como te decía, que en medio de tanto ruido, en medio de tanta cosa, pueden pasar desapercibidas. Y eso es complicado hacerlo porque puede pasar que listo, que tú digas hay que mirar hacia acá y que no te crean, que te digan, ay, pero es que ahí no hay nada, es que yo no veo nada, también puede pasar eso. Pero eso, Diego, es algo que llevamos haciendo tú y yo hace muchos años, ¿sabes? El intentar poner sobre la mesa esas necesidades que deben de ser visibilizadas. Pero lo que no podemos hacer ni tú ni yo es salir a la calle, agarrar a la gente de la camisa y decirle que me prestes atención, porque no está bien. Entonces, no podemos hacerlo, ¿sabes? No podemos hacer. Pero bueno, lo que sí que podemos hacer es acabar ya, porque llevamos 1 hora y 3 cuartos, tú y yo tenemos un peligro tremendo. No, 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 no. Pero bueno, luego el resto de la conversación ya la seguiremos nosotros en una de nuestras charlas privadas, porque sí que creo que al final lo que necesitamos es no vencer a la gente, sino convencerla. Pero si alguien no quiere hacer algo, no lo puedes obligar. Claro, eso es cierto. O sea, uno puede Y ofrecer la información a la gente claro, para al final, sí, ellos son los que deciden si lo claro. toman o lo dejan también. Exacto. Y seguirá pasando que va a seguir habiendo gente que tenga hijos con autismo y seguirán cayendo en las garras de los timadores. Y seguirán saliendo. Fíjate, cuando muchos años atrás mis objetivos de pelea eran precisamente contra los de los milagros, los milagreros estos, los mercaderes de esperanza que vendían milagros, que eran todos mentiras, claro, y contra las farmacéuticas. Sí, Y luego contra el establishment, ¿no? Contra los sistemas públicos, no sé cómo cuánto. Y ahora resulta que el enemigo más grande con el que nos enfrentamos ahora son los sociópatas estos trastornados que dirigen esta especie de secta, ¿vale? Donde quieren decidir qué es el autismo. Y sí, eso, wow, hemos dado un paso atrás gigantesco y no nos estamos dando cuenta, ¿sabes? Y por eso hay que visibilizarlo. Mira, cuando yo escribí, yo tengo dos artículos que fueron muy polémicos, que era el de los influencers, ¿vale? sí, Y el del camuflaje versus mimetismo. ¿Ok? Fueron muy polémicos los dos, ¿vale? Además, a mí me encantaba porque, claro, fueron tan polémicos, le sentaron mal a tantísima gente que fueron durante mucho tiempo los artículos más leídos de la web, ¿sabes? Que yo decía, oye, pues ni tan mal, ¿no? O sea, que dices que los hits, estos, los odiadores que tenéis, bueno, y me denunciaron en Twitter y en todas partes, ponían denuncias, no sé. Bueno, no consiguieron nada, pero para mí fue bastante divertido ver la cantidad de tiempo que esta gente es capaz de perder para intentar acabar con alguien que deja su discurso desnudo, ¿sabes? Por eso yo puse el ejemplo del traje del emperador, ¿no? El rey va desnudo, sí. ¿sabes? Y esa es la realidad. Y todo esto que está pasando ahora es eso. Y os recuerdo, queridos amigos, que es mi opinión, pero si queréis quejaros, por favor, ponedlo en comentarios, mandárselo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas, ¿ok? O sea que esta es la situación. Pues bueno, No, y lo otro también es que ya nos está acabando el tiempo porque este programa, esta plataforma ya, está ya. transmitiendo
máximo de 2 horas para No, no, grabar. es que no, y la gente tiene un máximo de aguante, ¿no? Que no Sí, creo yo que estar viéndonos a nosotros, que no es que seamos los más guapos del mundo, aquí durante casi 2 horas, eh, lanzar toda esta historia, no sé, a los que lo aguanten y vean las 2 horas les mandamos un regalo o algo, ¿ok? sí. Sí, que va a ser un abrazo o algo así. Somos más pobres que las ratas, pero bueno, nada, o sea que es un nuevo problema. Bueno, pues la próxima dentro de un par de meses, ¿te parece? Vale, sí, ¿Eh? aquí ya me están mandando, Sí. ya me están llamando para que almuerce. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Pues venga, campeón, un gusto. No sé si Vale. quieres, si hay algo más que se te ocurra añadir, así como cierre lapidario de la charla de Sí. hoy. Bueno, amigos, pues este ha sido todo el debate que hemos tenido sobre si el autismo es una discapacidad o no, sobre el discurso que hay de si debe ser una forma de ser, una identidad. Quiero pues que acá en los comentarios digan qué piensan al respecto. Quiero pues como siempre pues agradecer a los que comentan, se suscriben, comparten, porque ustedes son la razón de ser bueno, estar todo ese tiempo acá. También a los miembros del canal.